buenos días a todas y a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes y damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con el permiso de la Presidencia. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Ursicicha Arellano. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Bien, una vez certificada la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura a la orden del día. Orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento relativo en el expediente 15 y 16/2013 Inc. acumulados. Cuarto, clausura de la sesión. Agotados los 2 primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento relativo al expediente 15 y 16/2013 INC acumulados. Este proyecto de resolución lo va a poner a la consideración de este pleno el magistrado Óscar Ursicicha Arellano, a quien cedo el uso de la voz para que haga la explicación correspondiente al ponente. Por favor. Muchas gracias, buenos días. Solicito a la Presidencia autorice el uso de la voz al licenciado André Terraza Sánchez a efecto de que haga lectura de la cuenta, por favor. Adelante, secretario, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la pretensión del recurso jurisdiccional de votos que pone a su consideración el magistrado Óscar Ursicicha Arellano, promovido por la coalición Transformemos Sinaloa en el recurso de inconformidad identificado con la clave 15 y 16/2013 Inc. acumulados, respecto a la realización de un recuento parcial de votos en diversas casillas de la elección de diputados por el sistema de mayoría relativa en el 20º Distrito Electoral en Mazatlán, Sinaloa, por parte de este órgano jurisdiccional. En principio, en el proyecto se analizan los agravios expuestos por la recurrente en lo que respecta a sus manifestaciones por la que considera que este órgano electoral deba realizar un recuento de votos, los cuales fueron divididos en 3 grupos. Primer grupo, aquellas manifestaciones mediante las cuales el actor señala que le causa agravio el recuento de votos hecho por el Consejo Electoral responsable, en razón de que se violó el procedimiento autorizado por la ley para el recuento. Lo anterior, en virtud de que por una parte se le restaron votos a la coalición Transformemos Sinaloa, motivo por el cual se le causó un beneficio a la coalición Unidos Ganas Tú, y por otra señala que indebidamente se le sumaron votos a la coalición Unidos Ganas Tú. Segundo grupo, manifiesta el actor que le causa agravio el recuento total de votos porque se violó el procedimiento autorizado por la ley, en razón de que por una parte, en un grupo de casillas en las que resultó ganadora la coalición Transformemos Sinaloa, en el recuento se le sumaron votos a la coalición Unidos Ganas Tú, y por otra parte, en otro grupo de casillas que en el cómputo distrital también contaba con el resultado favorable la coalición Transformemos Sinaloa, en el recuento le restaron votos. Tercer grupo, consistente en diversas manifestaciones solicitando la nulidad del recuento en diversas casillas por motivo de una serie de irregularidades que acontecieron durante el procedimiento del recuento de votos. Por lo anterior, la litis a dilucidar en el presente incidente es determinar si la autoridad responsable llevó a cabo el recuento de votos apegándose a lo previsto en la ley electoral para efectos y en consecuencia de ello, determinar la procedencia o no del recuento total de la votación en sede jurisdiccional. Posteriormente, a fin de resolver lo planteado por la recurrente en el proyecto, se realiza un análisis del marco jurídico para llevar a cabo el procedimiento del recuento total de votos previsto de las fracciones octava a la 13ª del artículo 183 de la ley electoral, lo cual, mediante una interpretación sistemática y funcional, en el proyecto se extrae la forma en que se debe desarrollar el recuento de votos,
en la que se resalta la importancia de los grupos de trabajo, los cuales, dado a su naturaleza jurídica, son órganos electorales creados ex profeso por disposición legal para las actividades propias del recuento de votos y que desaparecen una vez concluidos sus labores. En razón de lo anterior, en el proyecto se señala que para entender la metodología de las actividades llevadas a cabo durante un recuento de votos es de suma importancia conocer la naturaleza jurídica de los órganos encargados del escrutinio y cómputo de los votos, como lo son las mesas directivas de casilla, a efecto de tener una referencia objetiva de un ente con funciones análogas a los grupos de trabajo. Así pues, una vez analizado lo referente a las actividades y atribuciones de las mesas directivas de casilla y sus funcionarios en relación al escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, se infiere que los grupos de trabajo, dada su naturaleza jurídica, además de las atribuciones que de manera explícita les otorga la ley para el desarrollo del recuento de votos, de la interpretación sistemática y funcional de la ley electoral local, es posible inferir las normas implícitas para los consejeros encargados de cada grupo de trabajo en el recuento de votos, tomando de forma analógica las atribuciones de los funcionarios de casilla respecto a la actividad del escrutinio y cómputo. Por último, una vez analizados los motivos de disenso de la recurrente, el marco jurídico para el desarrollo del procedimiento del recuento de votos y las facultades de las autoridades que lo llevan a cabo, en el proyecto se aboca a dilucidar la litis planteada en el incidente en que se actúa, en relación a las manifestaciones planteadas y apuntadas anteriormente. Respecto a las manifestaciones hechas en el primer y segundo grupo, contrastándolas con el análisis realizado del procedimiento del recuento de votos, se llega al convencimiento que las violaciones que se denuncian no encuadran en la hipótesis mediante las cuales se pueda considerar una violación al mismo, pues el sumar y restar votos en el recuento es una consecuencia jurídica de la realización de dicho acto. Esto en razón de la naturaleza del ejercicio del cómputo, el cual no se puede entender sin el previo escrutinio que permite al encargado de hacerlo, de discernir al respecto de los documentos que se debe contar, en este caso las boletas, en lo que se expresa la voluntad del electorado. Lo anterior es así porque al llevarse a cabo el recuento de votos por una autoridad administrativa electoral, tomando en cuenta la naturaleza de los grupos de trabajo, necesaria y forzosamente se deben de escrutar, acomodar, clasificar y contabilizar la documentación que se encuentre en el paquete de la casilla de que se trate, asentando todos los datos en una nueva acta de escrutinio y cómputo que sustituirá a la que había sido elaborada anteriormente por la mesa directiva de casilla por lo que hace al cómputo. Ahora bien, en relación al tercer grupo, en la que la recurrente aduce diversas irregularidades que desde su perspectiva se cometieron por la autoridad responsable durante el desarrollo del procedimiento del recuento total, en el proyecto se resuelve de la manera siguiente. En cuanto hace las irregularidades de que los consejeros encargados de cada uno de los grupos de trabajo indebidamente anularon y adicionaron votos en diversas casillas, toda vez que al decir del impetrante los consejeros emitieron un juicio de manera unilateral respecto a la validez de los votos de las casillas en el recuento, siendo el Pleno del Consejo Electoral el único facultado para emitir una valoración debidamente fundada y motivada en relación al valor que se le debe de dar a los votos. Dichas irregularidades no son suficientes para anular el recuento de votos, toda vez que, como ya se dijo, el anular o adicionar votos en una casilla que está siendo materia de recuento es una consecuencia jurídica emanada de la naturaleza misma de ese acto. Además, los grupos de trabajo, al ser órganos creados ex profeso para realizar el recuento, por su naturaleza, se integran con consejeros ciudadanos a cargo de dichos órganos y que ostentan facultades explícitas e implícitas para llevar a cabo las actividades relacionadas con el escrutinio y cómputo de los votos durante el recuento parcial y luego en el total, como lo son escrutar, clasificar y reclasificar las boletas que son motivo de recuento, según sea el caso, para qué partido político o coalición corresponde, incluso si es para un candidato registrado o es nulo o de otra elección, actividad que no se es posible entender sin valorar si un voto es nulo o válido como lo pretende interpretar la recurrente.
En razón de lo anterior, es válido exponer que al estarse desarrollando el recuento de votos, los consejeros encargados de los grupos de trabajo necesariamente cuentan con la facultad de tomar una decisión, y si del análisis de las boletas electorales los funcionarios de casilla realizaron una correcta clasificación y contabilidad de los votos, asentando los resultados de la votación de la casilla, respetando con ello el principio de certeza en la voluntad del electorado. Aunado a lo anterior, del material probatorio que aporta la recurrente, de un análisis de las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo del recuento de votos y de las actas individuales del recuento de votos, no es posible advertir algún indicio respecto a que los consejeros encargados de cada uno de los grupos de trabajo hubieran emitido alguna valoración diferente en relación de algún voto en perjuicio de algún partido político o coalición. Por otra parte, manifiesta el actor que como consecuencia de las diversas irregularidades en las sumas y restas de los votos en 42 casillas, se ocasionó una discrepancia entre las actas de escrutinio y cómputo originales y las del recuento, error por el cual manifiesta la recurrente que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla establecida en la fracción quinta del artículo 211 de la Ley Electoral. En relación a lo anterior, las discrepancias a las que hace mención el recurrente no son otra cosa más que la consecuencia jurídica del recuento de votos, pues como ya se ha dicho, el recuento de votos necesariamente puede arrojar una diferencia entre las actas de escrutinio y cómputo elaborados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, pero al ser las casillas sometidas al recuento total de votos, esas actas son sustituidas por unas nuevas, dejando sin validez la anterior, por lo que hace al resultado de la votación. Razón por la cual no es factible realizar el estudio de la causal de nulidad de la votación recibida en casillas que invoca la recurrente, puesto que de las actas individuales del escrutinio y cómputo del recuento no pueden ser confrontadas con las actas elaboradas de la mesa directiva de casilla, pues a ningún fin práctico nos llevaría el analizar si los datos asentados en una y en otra son coincidentes, dado que una suplanta a la otra en cuanto al resultado de la votación recibida en las casillas. Ahora bien, en cuanto hace las irregularidades en relación a la omisión por parte del Consejo Distrital de llevar a cabo el estudio de los votos reservados y a la manifestación respecto a que se le negó el uso de la voz al representante de la coalición Transformemos Sinaloa, ignorándolo de manera dolosa, negándoseles el derecho a ser escuchados para hacer saber al Pleno del Consejo esa omisión. Al estar relacionados, se estudian de manera conjunta. Para estar en aptitud de llegar a la verdad de los hechos anteriormente planteados, como irregularidades en el procedimiento del recuento de votos, en el proyecto se considera necesario realizar un análisis de las constancias que obran en el expediente, así como una revisión de las pruebas técnicas aportadas, mismas que constituyen indicios, por lo que deberán ser adminiculadas con los demás medios probatorios que obren en el expediente, lo anterior con fundamento en el artículo 244 de la Ley Electoral. Una vez analizado el material probatorio, es necesario precisar que en la Ley Electoral local, respecto al recuento total, no se establece que se tengan que dejar algunos votos bajo reserva para su posterior valoración. Sin embargo, como ya se ha dicho antes, los consejeros cuentan con las facultades para escrutar, clasificar y reasignar el sentido respecto a los votos, pero si del análisis de las boletas se advierte que no es posible emitir algún tipo de valoración respecto a la intención del voto, válidamente se puede reservar esa boleta para que sea el Pleno del Consejo Electoral quien emita una valoración respecto a qué partido político o coalición le corresponde, e incluso si es para un candidato no registrado, o decretar su nulidad de manera colegiada. Lo que está expresamente en la ley es que los consejeros que conduzcan los grupos de trabajo, una vez terminado el recuento de cada casilla, asentarán los resultados en unas nuevas actas de escrutinio y cómputo, y una vez concluidas las labores del recuento de votos, elaborarán las actas circunstanciadas asentando el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final de los votos a favor de cada contendiente electoral. Al concluir estas actividades, el presidente del Consejo Electoral reanudará la sesión en pleno, en la que únicamente realizará la sumatoria de las actas circunstanciadas de cada uno de los grupos de trabajos y posteriormente la nueva acta de cómputo distrital.
tomando en cuenta lo anterior y de las constancias que integran el expediente, específicamente de las actas circunstanciadas del recuento de votos y de cada una de los grupos de trabajo, las actas circunstanciadas de la sección del cómputo distrital, las 150 actas individuales del recuento de votos, adminiculadas todas con las pruebas técnicas, no se desprende algún indicio que cree convicción para que la recurrente demuestre el hecho de que se tuvieran por reservados algunos votos por parte de los grupos de trabajo para ser analizados en un momento posterior durante el procedimiento del recuento. Lo que medianamente se llega a demostrar es que hubo una manifestación por parte de una persona que se podían separar algunas boletas para comentarlas después en el pleno, lo cual no queda demostrado que sucedieron tales hechos, toda vez que de las pruebas técnicas, así como de las documentales, no se desprende indicio alguno en razón de que se reservaron algunos votos durante las labores de los grupos de trabajo, ni que suscitaron algún incidente respecto a la valoración de algún voto. En otro orden de ideas, del análisis de las pruebas técnicas consistentes en audios y videos, se aprecia que el representante de la coalición Transformemos Sinaloa, contrariamente a lo que manifiesta, sí se dejó hacer uso de la voz para manifestar sus inquietudes y sus inconformidades en relación al recuento de votos. De esa misma manera, se desprende que no le asiste la razón al recurrente respecto a su manifestación de que fue ignorado y que se le negó a ser escuchado, toda vez que se le dio contestación a todos sus planteamientos, manifestándole los criterios con los cuales se habían desarrollado las labores de cada uno de los grupos de trabajo, recordándole además que todas las actas individuales del recuento estaban firmadas por cada uno de los consejeros encargados de los grupos y por los representantes de los partidos que participaban en cada uno de ellos. Tal situación se afirma con las documentales aportadas por el recurrente, pues se aprecia que todas y cada una de las actas individuales del recuento y las actas circunstanciadas de cada uno de los grupos de trabajo se encuentran efectivamente firmadas por todas las personas que participaron en el recuento de votos. En razón de lo anterior, en el proyecto se concluye que las irregularidades en el procedimiento del recuento de votos que manifiesta la recurrente son infundadas. En consecuencia, al no quedar demostrado que se transgredió el procedimiento del recuento de votos llevado a cabo por el 20º Consejo Distrital Electoral en Mazatlán, se propone declarar improcedente la realización del recuento de votos jurisdiccional. Es la cuenta. ¿Desea el ponente hacer uso de la voz para ampliar la ponencia en algún sentido o dar alguna explicación adicional? Sí. Adelante, por favor. Gracias. Sin duda, estamos en esta elección ante la, digamos, primera vez en la que a partir de la aplicación del 183 fracciones de la octava a la 13ª, los consejos electorales procedieron en algunos casos a realizar el recuento de votos. Y en consecuencia se trata de una resolución incidental de aplicación del reglamento de este tribunal en esta materia. Tenemos entonces la primera petición de recuento por orden del Tribunal Electoral. Así está planteado por la recurrente, en este caso la coalición Transformemos Sinaloa. Sin embargo, siendo la primera vez en que los consejos distritales, en este caso, han aplicado el 183 fracción octava y siguientes fracciones, estamos en la tarea principal de interpretar básicamente estas fracciones y la última de ellas particularmente la 13ª, dado que, por lo que explicaré en un momento, pues ha puesto de manifiesto el recurrente como una interpretación muy particular que hace y que este tribunal tuvo que primero desentrañar a efecto de decidir cuál es la interpretación o la posición
al respecto de cómo se debe de desarrollar el recuento de votos. Lo que parecía francamente muy sencillo, dada nuestra experiencia de apertura parcial de paquetes electorales para recuento de boletas en sede administrativa, pues no sería otra cosa sino tratándose de recuento total, pues de mucha más carga de trabajo nada más. Sin embargo, la reforma al 183 en el sentido de regular el recuento incorporó algunos ingredientes que hacen distinto este recuento, digamos el total, por encontrarse en el supuesto de una diferencia menor al 1% entre el primero y el segundo lugar, al recuento, digamos, que ordinariamente habían venido haciendo los consejos distritales, y por supuesto distinto en algunas de sus partes con el cómputo de las elecciones en las mesas directivas de casilla. Esto nos obligó a hacernos una pregunta: ¿cuál es la naturaleza de los grupos de trabajo y del procedimiento en general para el recuento? Y aquí, digamos, dos agravios muy específicos se vinculan con esta pregunta, y son si los grupos de trabajo tienen facultad, y utilizo la expresión del recurrente, anular votos, y la otra es si era el consejo distrital en pleno o los grupos de trabajo quien debían decidir al respecto de cualquier diferencia numérica que resultara entre el acta de escrutinio y cómputo, es decir, la original levantada en la mesa directiva de casilla, y el acta individual de recuento levantada en el grupo de trabajo. Ciertamente, como lo explicaba muy bien el licenciado Andreyev Terrazas en la cuenta, hay otras expresiones de agravios muy específicas, pero quizás estas dos son las que, digámoslo coloquialmente, nos pusieron de cabeza a darle vueltas cuál era la interpretación que debíamos hacer de las fracciones de la octava a la 13ª del 183, sobre todo porque la última de las fracciones, la 13ª, no es tan clara para tener una lectura literal de ella, lo que nos obligó a hacer una interpretación funcional y además sistemática de las normas del 183, fracciones octava y 13ª, con otras normas del sistema. Entonces teníamos que considerar algunas prevenciones explícitas que sí están en esas fracciones al respecto de qué sí hacen los grupos de trabajo y en qué condiciones, y buscar en el sistema las otras reglas implícitas que le corresponderían a los grupos de trabajo. El contexto de estos grupos que recuentan votos es uno muy particular. Luego de la sesión, en este caso distrital de cómputo de la elección, ante el estrecho margen, los grupos de trabajo deben instalarse ex profeso, única y exclusivamente para realizar recuento y concluir su existencia una vez que terminan el recuento del número de paquetes que les corresponden de manera proporcional. Pero el contexto es que lo deben hacer en un tiempo límite. La propia ley dice que debe ser antes del siguiente domingo. ¿Por qué razón? No se dice ahí, pero el sistema dice que el próximo domingo deberá realizarse el cómputo estatal a efecto de hacer la sumatoria de los votos de diputados de mayoría relativa, con la consecuente aplicación de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional, por un lado. Por el otro, la carga de trabajo, que en el caso particular de este distrito, pues no es una carga
abrumadora, son 150 casillas, pero en el caso de otros distritos, el que tienen ahí enseguidita, pues se trata de muchas más casillas. Entonces, la razón de ley que encontramos, que se haya expresado así en la primera de las fracciones, en la octava, es porque el legislador reconoce que el trabajo del distrito y de todos los consejeros en pleno pudiera estorbar o pudiera no llevar al cumplimiento de la norma a efecto de hacer el cómputo el siguiente domingo. Y entonces una solución práctica y de la que no hay otra solución es que se formen grupos de trabajo. O sea, no dice si quieren formen grupos de trabajo, no dice fórmense grupos de trabajo, nos dice cómo se deben de formar. Y la integración requiere de la incorporación de consejeros ciudadanos con representación de partidos políticos, incluso hasta 2 por mesa, un propietario y un suplente, con apoyo incluso de personal del propio consejo o de otros, o del propio consejo estatal. En ese sentido, encontramos algunas, reglas explícitas en el 183 fracciones de la octava a la 13ª. Sin embargo, hay otras muchas reglas que no están explícitas. El ejercicio que tuvimos que hacer en la ponencia fue, de manera analógica, hacer el análisis que le corresponde a las mesas directivas de casilla, luego al propio consejo distrital cuando hace recuentos parciales, lo cual ya conocíamos históricamente, y encontramos, disposiciones que le aplican, dada la naturaleza del ejercicio de cómputo que hace el grupo de trabajo, y encontramos que debe de abrir paquetes, debe levantar actas, debe escrutar previo al cómputo. Y aquí este elemento es el que quizás nos ayudó a distinguir que es el grupo de trabajo, específicamente los consejeros, quienes no podrían realizar un nuevo cómputo sin una previa escrutación. Y eso exige indagar qué elementos tiene o expresa cada una de las boletas que, se extraen del sobre, porque necesitan clasificarlas. Y en todo caso, trataré de no utilizar exactamente los términos de la recurrente, en el sentido de que es un agravio sumar o restar. Sumar o restar es la consecuencia de la reasignación o reacomodo de los votos después de hacer la debida escrutación. Entonces los consejeros toman las boletas, las analizan, las escrutan cada una de ellas, deciden si estas van para un partido político o coalición, o si esta es nula, o si esta es para un candidato no registrado. En ese sentido, la suma o la resta es consecuencia. No podría haber cómputo sin suma y resta. Y no es tanto como que los consejeros anularon votos, no. Reacomodaron, reasignaron el lugar o la casilla del beneficiario de ese voto. Aquí hay que hacer de veras un reconocimiento a los funcionarios de casilla de ese distrito, de esos 150 distritos, porque cuando hicimos el ejercicio de comparar cada acta de escrutinio y cómputo contra cada una de las actas individuales de recuento, francamente, de tantas en tantas encontrábamos que había habido un error, porque habían, asignado un voto a un grupo que no correspondía, a una coalición o a un candidato común a la casilla de votos nulos. Pero cuando digo de tanto en tanto, quiere decir que en la gran mayoría de los casos, por no decir casi en todos los casos, hubo un empate, por decirlo coloquialmente, entre lo consignado en el acta de escrutinio y cómputo y lo que se consignó en el acta individual de trabajo de cada uno de los grupos. Quizás aquí, como se decía en las previas, lo que los ciudadanos, no me queda ninguna duda,
saben sumar y saben restar. Lo que a veces hace complicado el contenido de las actas es la consignación de otro tipo de datos. O sea, pero no la suma ni la resta. Aquí se comprobó. La gran mayoría, si no es, por no decir casi todos, casi todas las actas, hubo coincidencia entre los datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo y el acta individual. En 2 de las 150 casillas únicamente hubo una protesta de parte de la coalición Transformemos Sinaloa. Lo que quiere decir es que hubo un trabajo del que estuvieron conformes en el desarrollo del recuento. De no haber sido así, hubiera habido más protestas. Hubo únicamente 2 expresiones de protestas consignadas en las actas individual de trabajo. Pues bien, yo nada más quería destacar esta parte, y si hubiera algún comentario, con mucho gusto lo atenderé. Ciertamente me hubiera gustado hacer un recuento solo por tratarse del primero, pero pues no fue el caso. Las violaciones que se expresan en el sentido de violaciones al procedimiento, quizás no fueron tales. Hay una diferencia en la interpretación que tiene la recurrente de la interpretación que tuvo el Consejo Distrital y a la que arriba este tribunal. De tal suerte que lo que fueron violaciones, al decir de la recurrente, en realidad fue una diferencia de las interpretaciones. Por eso era muy importante, y quizás lo más importante, aunque no haya habido recuento por orden del tribunal, es que se aclaren este tipo de temas para las siguientes elecciones. Muchas gracias. Queda a consideración del Pleno el proyecto de resolución interlocutoria que pone a consideración de nosotros el magistrado Óscar Ucisiche. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, le pediría a la Secretaria General del Tribunal que proceda a tomar la votación del caso. Con el Adelante. permiso de la Presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Ucisiche Arellano. Con mi proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. A favor del proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del incidente de previo y especial pronunciamiento relativo al expediente 1516/2013 Inc. acumulados ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos de esta sentencia interlocutoria serían los siguientes. Primero, es improcedente la solicitud planteada por la coalición Transformemos Sinaloa respecto a la realización del recuento de votos en sede jurisdiccional, de acuerdo a lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. En el segundo punto resolutivo se ordena la notificación a las partes conforme a la ley. No habiendo ningún otro asunto listado para resolver en el orden del día, y siendo las 9:04, declarados clausurada esta sesión.